grabar, compartir pantalla. Y en estos momentos, bueno, bienvenido a la clase. Hoy vamos a continuar en el diseño del circuito electroneumático, agregando otros componentes al circuito, ¿sí? En este caso, lo primero es que podamos agregar, bueno, aparte del start, un stop también, ¿sí? Para agregar el stop es muy sencillo, basta con abrir aquí un poco de espacio, ¿sí? La idea es que seleccionemos, digamos, todo este circuito y cuidadosamente hagamos un movimiento, ¿sí? Entonces, vamos a abrir aquí. Y en ese espacio vamos a buscar en relés, en interruptores, perdón. Vamos a buscar ¿qué? Un interruptor. A ver, interruptor, ¿sí? Interruptor normalmente cerrado, ¿sí? Entonces, bueno, hagamos un poquito más de zoom por aquí. Entonces, ¿cuál sería la idea? Borrar aquí y agregar ese elemento, lo voy a girar 90 grados. Bueno, voy a reflejarlo verticalmente y voy a conectarlo aquí. Y ahí tengo pues el stop, ¿sí? Stop. Entonces vamos a ver cómo funcionaría. Muy sencillo, ¿no? Entonces aceptar, aceptar, sí. Vamos a decirle start. Está muy bien la secuencia. Vemos que la está haciendo, ¿cierto? Infinitamente, ¿no? Hasta que haya un stop, ¿cierto? Entonces, claro, el stop, como tiene memoria, esto queda aquí abierto, ¿sí? Todo queda paralizado, ¿sí? Es el famoso paro de emergencia, todo queda así. Y, pues, al devolver, igual todo queda paralizado. Esa es la idea, nada queda ya energizado, todo queda así, ¿sí? Entonces, lo que se hace en la realidad es que manualmente pues se devuelven las cosas a sus condiciones iniciales para que el proceso comience. Pero en estos momentos eso no lo podemos hacer, o sea, de mover manualmente las cosas, ¿sí? Pero ya pusimos el stop, ¿sí? Ok, listo. Si quieren, no, bueno, no. Vamos a agregar las otras dos cosas que le digo y luego entonces ustedes lo pueden hacer más adelante allá, ¿sí? Entonces, lo otro es lo siguiente. Voy a ampliar un poco este dibujo. Aquí en tamaño de dibujo, voy a ponerle un A3, a ver qué tal. Eso. Y voy a pasar este circuito aquí al lado más bien. Este es el de activación. Voy a poner aquí al lado. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Para lo que vamos a hacer es, vamos a agregar el ciclo único y el ciclo infinito. El ciclo infinito, bueno, el ciclo único lo vamos a hacer mediante un pulsador. Y el ciclo, bueno, un pulsador normalmente abierto. Y el ciclo infinito con un interruptor normalmente abierto, ¿sí? ¿Cómo van a ir estos dos elementos? Van a ir, voy aquí a acomodar este. Van a ir de la siguiente manera. Entonces, vamos a abrir un espacio. Hay que ser cuidadoso, ¿no? Con seleccionar bien estos elementos. A ver, vamos a ahí. Sí, vamos a seleccionar todo esto. A ver. Vamos a seleccionar todo esto, ¿sí? Incluido la línea de 0 voltios, ¿sí? Y vamos a hacer un espacio para abajo, ¿sí? Sin ir a alterar, pues,
tampoco las líneas, por ejemplo, ahí no, entonces tengo que ir derechito, ¿cierto? Y digamos que ahí, ¿sí? Fuera de eso necesito un poquito ampliar por aquí más o menos todo esto. Lo necesito ampliar, abrir un espacio para acá. Y entonces la cosa vendría así. Entonces, voy a desplazar un poco este. Ah, vamos a conectarlo aquí y dejarlo aquí. Entonces, aquí voy a borrar, miren, esta es la primera, digamos, esta es la primera fase, ¿cierto? Entonces aquí antes del K8 voy a borrar aquí esta parte y me voy a traer el pulsador y el interruptor. Entonces, el pulsador conecta aquí, conecta en serie con K8, pero hace una OR con el interruptor, ¿sí? Conecto aquí, hace una OR ahí. Entonces, a esta le ponemos CU de ciclo único y a esta CI de ciclo infinito. Entonces, mire, observen lo que va a suceder. Vamos a darle play, aceptar, ¿sí? Vamos a darle start. Entonces, ojo, y mire que con el start ya la cosa no arrancó de una. ¿Por qué? Porque él está listo ahora a la orden de que si quiere ciclo único o ciclo infinito. Si le digo ciclo único, claro, aquí se cierra la corriente energiza rápido hasta K1 y arranca el sistema, ¿cierto? Entonces, miren, arranca el sistema, ¿sí? A hacer su secuencia y la hace una sola vez. Y la repite si yo le digo otra vez ciclo único, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa si le digo ciclo infinito? Claro, como este queda ahí con memoria, pues la corriente siempre va a pasar por aquí y el ciclo infinito siempre va a quedar ahí. O sea, la secuencia va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir hasta que haya un posible ¿qué? Un posible paro. Entonces, los invito a que a este archivito, que el cual estuvieron trabajándole, le agreguen estas dos cosas, ¿sí? Básicamente, voy a hacer un zoom aquí y voy a dejar la pantalla ahí para que vean que el cambio estuvo aquí y aquí, ¿vale? Pero para hacer el cambio, pues tienen que ser muy cuidadosos moviendo y abriendo los espacios como les mostré. ¿De acuerdo? Manos a la obra entonces, muchachos. Voy a dejar de grabar o más bien pausar y compartir pantalla. Bueno, entonces, eh, antes que nada, pues el contador lo encontramos aquí, ¿no? En donde están los relés, aquí está, contador, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Entonces, vamos a poner este circuito por acá encimita. Y entonces el contador necesita lo siguiente. Bueno, va alimentado, estos dos A2 y R2 van alimentadas a tierra, ¿sí? Entonces vamos a alimentarlos a tierra o a la línea de 0 voltios. Y resulta que necesita también de unos auxiliares que en algún momento lo activen. Entonces, copio y pego un auxiliar cualquiera.
¿sí? Y entonces, este que está aquí, si se cierra este auxiliar, lo que hace es que va incrementando, es decir, o va incrementando más bien el contador, porque aquí cuando le doy doble clic al contador, pues aquí está el número de veces que quiero que cuente, ¿sí? Pero él en este caso inicia en 5 y eso quiere decir que, que cada vez que este se cierre, entonces va decrementando el conteo, ¿sí? Hasta que llegue a 0 y el contador, es decir, ya, venga y verá. Vamos a ponerle este contador en la marca. Ojo que hay un C1, ¿no? Pues normalmente a los contadores se le asigna la letra C, pero como tenemos ya un cilindro C y un sensor C1, entonces puede haber problemas, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí CT, ¿sí? O sea, contador, y el 1, pues, ¿sí? O CT solo, pues ya que nomás vamos a usar un solo contador. Entonces, qué quiero explicar? Quiero explicar algo del contador. Y es que aquí tenemos el relé contador, ¿sí? Y lo llamamos CT. Si a este también le llamo CT, que este es un auxiliar abierto, y a este le llamo CT, ¿sí? También. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando CT llegue a su conteo, este auxiliar se cierra y este auxiliar se va a abrir, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos de pronto simularlo? Vamos a simularlo con un pulsador, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a usar dos pulsadores para probar el funcionamiento del contador, ¿sí? Ahí voy a hacer una conexión rápida y vamos a ver lo siguiente. Entonces, no voy a encender el circuito, simplemente vamos a verlo aquí. Cada vez que a este le llega, que este se cierra y alimenta el relé, mire que ya él contó y ya lleva ya en 4, ¿cierto? Mire ahí, ya va en 3, ¿sí? Porque al relé le llegó corriente, le llegó energía, ¿cierto? Listo. Otra vez, ya va en 2. Otra, ya va en 1. ¿Y qué pasa cuando ya llega el último conteo? Observen a CT, a los auxiliares, a estos, obsérvenlos. ¿Qué sucedió? Que este se cerró y este se abrió, ¿cierto? Pero entonces, si sigo haciéndole aquí, ya no puedo y estos conservan su estado. ¿Por qué? Porque ya el contador terminó. Pero pues si uno dice, bueno, necesito seguir contando en otro proceso, entonces el otro elemento que acaba de poner aquí es el reset del contador. Entonces, si yo le doy un pulsito ahí de energía, él reinicia, comienza en 5 y este se abre y este se cierra. ¿Es claro ese funcionamiento del contador? Sí. Listo. Sí, señor. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora y agregarle a este circuito es, digamos, es tratar de ponerle de pronto a este circuito pues sí, que este contador, es decir, que la secuencia, por ejemplo, se haga eh, sí, o sea, un cierto número de veces, ¿sí? Entonces, ya está el contador aquí. Lo que pasa es que estos elementos, al menos, bueno, el reset lo podríamos dejar así, ¿no? Con un pulsador, ¿sí? Que reseta el contador, pero este debería ser un auxiliar de alguna parte de acá que esté activándolo, ¿sí? Porque la idea no es, pues, en el proceso no estar pulsando para que él vaya contando, ¿no? El conteo debe ser, digamos, asociado a una variable de algún auxiliar, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí entonces un auxiliar, ¿sí?
que va a ser el encargado de estar activando el contador, ¿sí? Entonces, a este auxiliar podría ser, vamos a ver si K5, el que es del temporizador. Vamos a ponerlo, un ejemplo, K5, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para que, dado después de un cierto número de veces, ¿sí? El sistema se detenga? O sea, vamos a implementar con un contador, como quien dice, las veces de un ciclo infinito, ¿sí? Pero finito, al tiempo. ¿Por qué infinito? Porque va a estar activado este, ¿sí? Y uno va a ver que va a hacer varias veces, ¿sí? Pero va a estar condicionado luego a este contador, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como la secuencia va a estar condicionada a desactivarse, ojo la palabra, a desactivarse, basado en la respuesta del contador, entonces esa palabra desactivar es muy clara, ¿sí? Si ustedes ven estos dos auxiliares, ¿cuál creen que debería yo usar para hacer una desactivación? ¿El abierto o el cerrado? El cerrado. El cerrado, ¿cierto? Porque hemos visto que todos estos de aquí que son cerrados son para la desactivación. Entonces, el truco que vamos a hacer aquí es que vamos a ampliar aquí esto, vamos a hacerle un espacio a esto, ¿sí? Y pues vamos a traernos el cerrado, justamente aquí en la primera fase, porque es donde inicia el ciclo, ¿sí? No lo puedo poner en otra porque el ciclo comienza aquí, ¿sí? Y voy a poner en serie con este K2, o sea, porque es de desactivación, entonces lo pongo en serie. Y vamos a ver cómo nos va a ir. Vamos aquí a arreglar esta conexión. De pronto no nos funciona. Profe, una pregunta. Sí. Buenas noches. Profe, yo hace poco llegué y no alcancé a presentar el ejercicio de ayer. Ahora lo presentas, ¿listo? Dale, profe, Ya muchas viene esta gracias. demostración y ahorita te brindo el espacio. Bueno, Dale, profe, muchas gracias. ok. Entonces ya este que es abierto, pues no nos sirve. Borrémoslo. Y vamos a probar el circuito. Vamos a poner aquí doble clic 3 veces, ¿sí? Y vamos a ver qué tal. Entonces, play, start. Probemos una vez el ciclo único. Pero note que al probar el ciclo único, igual K5 se da, K5 se cerró, ya el contador ya va en 2, ¿cierto? Ahora entonces pongamos el ciclo infinito. Una. Y listo. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se detuvo? Porque el contador ya llegó a 0, ¿sí? De 3 llegó a 0, contó 3 veces. Y mire qué pasó con este auxiliar. Se abrió, ¿sí? Y se coloca, repito, en la primera fase, porque con eso garantizo mire que los 3 cilindros quedaron ahí en sus posiciones iniciales. Y eso se garantiza solamente en la primera fase. Yo no puedo poner este contador, por ejemplo, por aquí, porque entonces no me queda el sistema en las condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, ahí quedó, mire, el contador ya quedó ahí, ¿sí? Prácticamente con esto es como una especie también de stop, ¿sí? Se podría decir. Entonces, ¿qué pasa si reiniciamos este contador, ¿sí? Manualmente. Claro, como estamos en ciclo infinito, él arranca a hacerlo, ¿sí? Mire que ya el contador ya va en 2. Y ya esta es la última secuencia, ¿no? Y otra vez pasa esto, ¿sí? Ahora, ¿por qué seleccioné de pronto K5? ¿Sí? Y no de pronto un K8 o cualquiera de estos, ¿sí? Lógicamente K1 no, porque K1 es de las primeras fases, entonces si yo activo muy prematuramente el contador, puede que deje inconcluso
una de las fases y no se haga completa y el ciclo no se complete bien, ¿sí? Entonces yo tengo que, digamos, usar un auxiliar de las últimas fases para hacer esta activación. Ahora, ¿por qué K8 no? El último como tal. Porque pasa también lo mismo, se puede crear, se puede inclusive en vez de que la secuencia se hagan 3 veces, a lo mejor se hacen 2, ¿sí? Y es decir, en estos casos siempre es mejor dejar este que activa los conteos, dejarlo que sea un auxiliar adscrito a un temporizador. Si, por ejemplo, esta secuencia no tuviera temporizador, ¿qué hace uno? Pues a la última secuencia, ¿sí? A la última secuencia, o a una secuencia antes de la última, le agrega un temporizador, ¿sí? Un temporizador de pronto muy pequeño, si usted, porque en este caso, pues 3 segundos es relativamente corto, ¿no? Pero a veces hay procesos en donde el temporizador se pone porque uno quiere que esto sea, no sé, 20 segundos, ¿cierto? Sino que aquí le ponemos 3 para minimizar, pues, demostraciones y todo eso. Pero entonces, si esta secuencia no tuviera un temporizador y quisiéramos implementar estos conteos, la sugerencia es que en la penúltima fase, implementar una fase de temporizado pequeño, un segundo, por ejemplo, que eso no se nota en la secuencia general, y entonces ese auxiliar de ese temporizador va a ser el auxiliar adecuado para la activación del conteo del temporizador, ¿sí? Esa es la recomendación que les hago, ¿sí? No dejar esto a merced ni de K1, ni de K2, ni de la última fase, sino dejarlo a condición de un temporizador. Y este temporizador, pues, lo más cercano a las últimas fases. Aquí por lo menos está, pues, no está de última, pero pues funcionó. Estaba temiendo que no. Pero normalmente siempre es bueno que el temporizador que va a estar condicionado a la activación del conteo del contador, valga la redundancia, esté entre las últimas fases, en la penúltima, mejor dicho, ¿sí? Entonces, los invito a que entonces le agreguen esto, ¿sí? Es un contador básicamente. Le voy a dejar este pantallazo para que lo miren bien o se lo dejo así, no sé, depende pues la vista de cada quien. Yo creo que se lo voy a poner aquí así, ¿cierto? Y entonces sería este montaje, un contador, aquí un auxiliar con K5, un pulsador y un auxiliar cerrado de CT que lo va a poner aquí en serie con K2, ¿de acuerdo? Entonces, adelante. Vamos entonces, o sea, van a adicionar este contador y los que llegaron ahorita a la clase, entonces, compartir pantalla y es el siguiente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Si toda esta secuencia está condicionada, o sea, ya lo que tenemos aquí, listo, ya es, pero está condicionada a que, por ejemplo, digamos, no sabemos qué proceso es este, ¿sí? Solamente hay 3 cilindros, pero digamos, no sabemos qué máquina es ni nada. Pero está condicionada a que, digamos que esta es una máquina que procesa algo, ¿sí? Y como procesa algo, necesita de ese algo, ¿sí? El material. Pero ¿qué pasa si no hay material? Pues yo para qué arranco a que estos cilindros muevan los mecanismos de la máquina, ¿para qué? Para no procesar nada. Entonces, vamos a hacer de cuenta que hay un sensor, vamos a montar un sensor que cuando detecte algo es porque, claro, es el material y ahí sí los 3 cilindros van a tener que funcionar, la secuencia va a tener que funcionar. Entonces aquí en la parte de componentes eléctricos hay algo que se llaman los sensores e instrumentos de medida. Entonces vamos, por ejemplo, a usar, por decir algo, presóstato, encoder, está este presóstato, o está
Bueno, es que habían unos que son magnéticos, ¿sí? ¿Dónde estarán? Esto acá, interruptor de alimentación. Entonces, por ejemplo, tenemos un interruptor de alimentación, uno magnético, ¿sí? Entonces, suponga que hay un sensor, ¿sí? Magnético que va a detectar el producto, que es algo metálico, y si lo detecta es porque puede entonces la máquina, ¿sí? Comenzar su secuencia. Entonces, si ustedes ven este símbolo, ¿qué necesita? Aquí necesita alimentación, ¿sí? Necesita la alimentación a 24 voltios, entonces se la vamos a suministrar. Y necesita la conexión a 0 voltios, también se la suministramos. Y por aquí va a ser la salida, ¿sí? Esa salida se la vamos a conectar hacia un relé, ¿sí? Hacia un relé. ¿Sí? Y este relé pues va a tener un nombre, ¿sí? Pongamos SEN, ¿sí? De sensor, ¿sí? Entonces, lógicamente este va a tener también asociado un auxiliar abierto y uno cerrado, ¿sí? Vamos a ponerle a este SEN y SEN. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería el funcionamiento? Dale play. Y el funcionamiento es este, o sea, ya está el sensor alimentado, pero aquí para simular de que detectó algo, es darle un clic aquí, ¿sí? Miren, si yo le doy un clic ahí, claro, la salida se vuelve positiva y alimenta la bobina. Si ustedes ven, se cierra este y se abre este, ¿cierto? Entonces, cada vez que yo le doy un clic ahí, en la vida real, es como ponerle el elemento metálico al sensor y que él estuviera mandando su señal de salida, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora la pregunta es, tengo estos dos auxiliares, abierto y cerrado, y recuerden que este sensor está está condicionado para que toda la secuencia arranque o se active. Mire la palabra, active. Entonces, ¿dónde creen que debería ir este SEN? O sea, mejor dicho, ¿cuál de estos dos Profe, auxiliares debería yo usar? ¿El abierto o el el, cerrado? el abierto y creería que en el inicio donde le vas a dar el start. Eso. Así como hicimos acá la negación o la desactivación con el contador, aquí también en la primera fase va a ir este SEN y va a ir en serie con todo esto que ya tenemos, porque estos que están aquí hacen parte de la activación. Entonces, vamos a abrirles un espacio por aquí para poner ese sensorcito. Vamos a ver si subo un poco esto. Y este ya no nos sirve. Y observen ahora sí el funcionamiento. Entonces, play, aceptar. Entonces, estar. Elijo ciclo único, lo que sea, ciclo infinito. ¿Sí? Mire que nada arranca todavía, ¿cierto? ¿Hasta que qué? Hasta que este se cierre, ¿sí? Entonces no hay Que mande la material. señal. No hay material, ¿cierto? ¿Para qué pongo a arrancar eso? Porque si no estuviera ya esto estuviera arrancando, ¿cierto? Entonces, no, ya hay material, véalo. Y de hecho, como este es un pulso nada más, entonces, claro, es que está condicionado a eso. Ya hay. ¿Sí? Ya hay. Listo. Igual mire que el contador está haciendo tarea, ¿sí? Y
pues no sigue porque el contador ya frenó todo, ¿sí? Reseteo el contador y sigo otra vez. Y bueno, esa es la idea. ¿Es claro, muchachos, lo que implementé aquí? Un ¿Sí? sensor de presencia. Sí, pues un sensor magnético que detecta cualquier cosa que sea metálica, ¿sí? Sino que la condición de que detecte algo hace que la secuencia arranque. Hasta que él no detecte nada, la secuencia no va a arrancar, ¿sí? Entonces, la idea es pues que ahorita ustedes lo implementen, ¿sí? Y miremos cómo va quedando, ¿vale? Entonces...